Bienvenidos una vez más a Periodismo en Red. Mi nombre es Dan Carrizo y esta noche, a tan solo un mes de las elecciones, nos vamos a meter de lleno, por supuesto, una vez más, en el mundo de la política. Nos vamos a meter en la arena de la política, pero para hablar con las protagonistas. En este caso, vamos a meternos de lleno para hablar con esas personas que ya comenzaron a militar esta campaña. Muchas de esas personas que ya están militando con un fuerte ideal hace mucho tiempo. Pero sin más preámbulo, antes de continuar con una gran presentación de nuestras invitadas, les voy a dar paso a que se sumen. A ver, ya veo que están en línea. Les llegó la invitación, fíjense de aceptar y nos vamos sumando. Buenas, ¿cómo estás? Suma a Florencia, suma a Sofía. ¿Cómo están? ¿Me oyen? ¿Me ven? ¿Se te ve? Buenas, se ve y se oye. Espectacular. Bueno, bienvenidas. Bienvenidas formalmente. Estuvimos hablando hace unos días, estuvimos hablando durante hoy también. Bienvenidas a este espacio que se llama Periodismo Red. En esta sección que nosotros damos en llamar Te conozco en 25, que justamente trata de conocer en 25 minutos a nuestras invitadas del día de la fecha. Vamos a tratar de que pueda compactarse los temas para hablar durante 25 minutos y conocerlas a ustedes, conocer su historia, su militancia, su recorrido y, por supuesto, por el motivo que nos reúne hoy en esta noche. Mi nombre es Dan Carrizo y quiero darle una bienvenida, primero, ahora voy a leer su currículum, a Florencia Sarmiento. ¿Cómo estás, Sí. Flor? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me gusta esta entrevista por Instagram. ¿Esto aparece también en mi perfil? Acá me dice cómo compartir en el perfil. Ah, acá yo puedo poner compartir video, mira qué bueno. Lujo. Por, Muchas gracias. tal cual. Florencia Sarmiento, y con el permiso de las chicas jóvenes voy a tener que poner los lentes, porque tengo aquí a mi costado la pantalla que no veo tan bien. Florencia Sarmiento es estudiante de la licenciatura de Física Médica, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín y candidata a concejal en la localidad de San Martín por el partido del Frente de Izquierda y Unidad. ¿Está bien dicho? Perfecto, perfecto. Lujo. Soy estudiante y soy trabajadora, también soy docente, como Sofi. Pero bueno, docente de química y física en mi caso. Ujú, ujú. Y trabajo también ahí en la universidad en investigación. Y por otro lado, también tenemos a Sofía Gotic o Gotig. Gotil. Gotic. Sí, Sofía Gotic, es ella complicado. es docente del área artística, es militante del Partido Obrero, candidata a concejal en José Cepaz, también por el Frente de Izquierda y Unidad. Chicas, buenas noches. Ya Buenas me noches. presenté, soy Dan Carrizo. Les cuento a ustedes y a la gente que se va sumando del otro lado que esta charla va a quedar grabada y por supuesto luego la vamos a compartir en nuestro perfil, en el perfil de ustedes también si así lo desean. La subiremos a YouTube y la dinámica es, como somos tres, es ver, las protagonistas son ustedes, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, preguntas y respuestas rápidas. La gente que está del otro lado, si quieren sumarse con preguntas, con consultas, saludos, también lo vamos a ir leyendo en este vivo. Chicas, estaba leyendo ahí el cronograma que, bueno, la elección es el 7 de septiembre, y si tenemos en cuenta la veda, los días previos, más o menos, estamos a un mes clavado de la elección. Preguntarte, comienzo con Flor, permitime el tuteo. Flor, ¿cómo viene San Martín? Tierra de, del ministro de Catopodis también, ¿no? Aunque no es el intendente, pero digo, también tiene un peso importante el peronismo ahí, pero ¿cómo viene particularmente el trabajo del Frente Izquierda en estos días? Bueno, nosotros largamos una campaña muy intensa. Venimos, la semana pasada tuvimos a Romina del Pla, que es candidata a senadora ahí por la primera sección, recorriendo San Martín.
que bueno, un poco lo que planteas, tuvimos así recorridas por hospital, por barrios y una mateada ahí en el local en donde apareció mucho esto y bueno, las otras personas que están como candidatas al mismo lugar que Romina son Catopodis, que fue intendente años de San Martín y de hecho es hoy el catopodismo que gobierna San Martín, digamos, es el oficialismo en San Martín hace ya más de una década, o sea que claramente responde un poco a la situación que vive hoy en día San Martín. Y por otro lado, el otro que se presenta ahí es Valenzuela, que es intendente en 3 de febrero y es, bueno, uno de los varones ahí de Milei en el armado político del gobierno. Y la campaña nuestra está teniendo muy buena recepción en el marco de una población realmente desencantada con el gobierno de Milei, pero además desencantada, que ya había mostrado en la votación en donde gana Milei, el desencanto con el peronismo, la salida que plantea el Tal cual. peronismo, y un poco eso atraviesa mucho esta elección. Ujú. Si uno habla con la gente de San Martín, para que te des la provincia de Buenos Aires de los últimos 38 años, 34 años la gobernó el peronismo. Más de una Sí, década que gobierna el peronismo San Martín. Entonces, es muy difícil para el que vive en San Martín y ve que 1 de cada 5 habitantes de San Martín vive en situación de déficit habitacional, que los trabajos es ultra precarizados, defender que le hacemos frente a este gobierno ajustador, brutal, terrible de Milei, que quiere ir contra la salud pública, contra la educación pública, contra la universidad pública. Yo que soy de un centro de estudiantes, difícil pensar que le hacemos frente conjuntamente tal quienes cual. son responsables de San Martín hoy en día. Entonces, ese debate se presenta mucho en el electorado y bueno, mucho el debate sobre si ir o no ir a votar, ¿viste? Porque antes era a quién vas a votar, hoy es más, che, ¿vas a ir a Sí, votar? sí, sí, sí. ¿Pensás ir a votar? Ahora nos metimos de lleno en el filo de la campaña, que imagino que a 30 días, ya casi una cuenta regresiva, las estrategias de comunicación, por así decirlo, se van ajustando, se van ayornando, el acercamiento con el vecino también se va modificando. Y por otro lado también tenemos a José Paz con un intendente que también es protagonista en la provincia de Buenos Aires, Mario Ishi, el hombre del poncho, el hombre el hombre de las ambulancias, estoy recordando hechos por los cuales haya sonado mucho su nombre, su viaje a China, bueno, las universidades se las nombra como un logro también, digo, eso también hay que decirlo, pero yo no vivo en José Paz. Y qué mejor que vos, Sofía, para contarlo. Bueno, en el caso de Ishi hay una situación similar en el sentido de que gobernó desde el 99, desde el 99 que está como intendente, y la situación de José Cepaz es desastrosa, o sea, también en cuanto a lo habitacional, muchísimo hacinamiento, es un dormitorio obrero impresionante. eh, y bueno, nada, la situación dentro del distrito es brutal. Con un montón de basurales y microbasurales a cielo abierto, la gente, o sea, vivimos en esas circunstancias. Eh, el tema de cómo está el espacio. Ya sabemos que llueven 2 gotas, se inunda todo, o sea, es desastroso y sucede lo mismo, ¿no? Porque Ishi es parte del peronismo y pasa lo mismo con la gente de José Cepaz que dice, bueno, nada, el peronismo claramente no es la opción porque ha gobernado durante todo este tiempo en José Cepaz y la situación no mejoró. Ahora, Eh, perdón, no, sí. no, termina que ahora pregunto. Em, y las personas que se presentan por el lado de la libertad avanza, bueno, claramente tampoco son una opción porque son los que están aplicando el ajuste en el país. Entonces, eh, nada, la vinculación es muy directa. Ahora, ¿cómo se hace para terminar o contrarrestar o de alguna manera hacerle frente a un intendente que está desde el año 99, por más que en el medio se haya tomado licencia y haya estado Ugarte, no recuerdo el nombre del intendente que estuvo un periodo corto mientras Sigi eh, ocupaba otro En cargo. definitiva era parte de la misma línea. Digo, igual que el armado de Claro, la lista.
igual que el armado de la lista del peronismo en José Cepaz son todos o casi todos funcionarios del, ¿cómo se dice? Del municipio. Y Digo, justamente, ¿cómo se hace para luchar contra un intendente que maneja un municipio y lo maneja con tantas características? Y en San Martín incluso, vos, Flor, me dijiste el catopodismo, y bueno, cuando lo denominas de esa manera, digo, bueno, hay toda una estructura gigantesca detrás, imagino estructura de poder, estructura política, estructura monetaria. ¿Cómo se lucha contra eso? Sí, yo creo que la forma de hacerle frente, porque es un armado, imagínate, de décadas de punteros, funcionarios, etcétera, que obviamente no es algo excluyente del peronismo para nada, lo vivimos con las décadas y décadas de pose en San Isidro, quiero decir, es el método que tienen los varones del conurbano para gobernar, pero con organización, porque nosotros nos presentamos a la elección a fondo con una alternativa de los trabajadores, a fondo para ganarle a todo el mundo el voto contra la política de Milei y contra la política del peronismo, en favor de una política por los trabajadores, por el salario, por las jubilaciones, pero además también nos presentamos en función de salir de la elección con la gente más organizada. Por ejemplo, el otro día hacíamos la recorrida, esto que te digo, con Romina del Pla, y Ujú. surgió, como parte de esa recorrida, surge una exigencia para presentarle al municipio respecto a obras que todas las campañas electorales salen con refritos de anuncios de obras públicas que después no se cumplen, una denuncia para presentar al municipio exigiendo en particular iluminación en una de las villas de San Martín, que para entrar tenés que pasar casi que por un agujero de gusano. Entonces, la exigencia, quiero decir, la campaña del Frente de Izquierda, y por eso también invitar a la gente a sumarse a la campaña del Frente de Izquierda, no es en función de conseguir más caja para conseguir más diputados, más senadores y punto, y contarnos las costillas entre distintos partidos, sino eso cumple una función de organización, y es esa Sí. organización la que va a lograr tirar abajo a estos intendentes que se han hecho de municipio durante ya décadas y los manejan a gusto y antojo. Y un poco también, me parece esto que vos marcabas del catopodismo, yo lo marco también porque realmente el armado de la lista del peronismo, y capaz en José Cepaz es parecido, porque tiene una composición pero total de funcionarios catopodistas que no están ligados, pero en lo más mínimo, a la organización de ningún lugar de San Martín. Digo, ni siquiera hay lo que en algún momento capaz hacían de integrar algunas organizaciones barriales, territoriales, ligadas al peronismo dentro de la lista para, eh, para, para ganar también esos votos, ni siquiera han dejado afuera, pero hasta sus propios, acá en San Martín, por ejemplo, vienen de una interna la elección Sí. pasada entre el movimiento Evita y el Ujú. catopodismo, que salió 70-30, digo, sacó un 30% del peronismo el Evita, pero Claro. igual no le dio un candidato en la lista municipal, es el armado Sí. del catopodismo. Es decir, no hay nada progresivo en términos de Ujú. organización dentro de esas listas, sino que están armadas completamente de los funcionarios que son responsables del estado Bueno, actual del distrito. sí, y en este sentido, con lo que dice Flor, y hablando un poquito de la campaña de José Cepaz, que vos preguntaste y por ahí yo me fui para otro lado, eh, o sea, también tuvimos la visita de Romina en uno de los centros culturales donde organizamos a ese barrio, donde vienen los vecinos, donde se han gestado muchos de los proyectos que después se presentaron para urbanización, para el tema del basural que está ahí muy cerca. También en función de todo lo que está pasando con el Garraham, que es una lucha importantísima. Estuvimos hablando con los trabajadores del Hospital Mercante. Y bueno, nada, también es ir esto, ¿no? A pulmón, ir charlando con cada uno de los trabajadores, ver cómo están las condiciones. En el Hospital Mercante, por ejemplo, los trabajadores nos contaban que no tienen insumos para gestionar todas las problemáticas que vienen surgiendo y que son terribles en un hospital, digo, no, no es un trámite, sí, ¿no? sí, sí, tal cual. Y después, bueno, hablar mucho con los vecinos, hoy estuvimos volanteando en la estación de José Cepaz, Ujú. charlando con la gente que venía en el tren, que circula por la zona, y bueno, nada, la situación es realmente de que no se aguanta más, Tal eh, cual.
Pero bueno, estamos charlando esta noche con Sofía Gotic. Ella es docente de artística, militante del Partido Obrero, candidata a concejal de José Paz por el Frente de Izquierda. También con Florencia Sarmiento, también es candidata a concejal por el Frente de Izquierda de la localidad de San Martín, estudiante de licenciatura física médica, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología de la UNSAM y también docente. Chicas, preguntarles, bueno, ustedes están haciendo un trabajo local, pero con problemáticas que trascienden las fronteras, como por ejemplo el del Garraham. Y preguntarles, permítanme la expresión, pero el enemigo hoy en día, cuando ustedes charlan con el vecino, ¿el enemigo es el peronismo que lo tienen en su localidad o el enemigo es Milei, libertario? Yo creo que en San Martín aparece más como el enemigo, Milei que el peronismo, pero, y de hecho se puede ver capaz en las elecciones anteriores, es un distrito que tiene que ganar el peronismo, pero hay que tener en cuenta que hay una mitad de la población que no está votando. Esa mitad de la población que no está votando es el rechazo a ambos. Entonces creo que lo que prima hoy es el rechazo a ambos. Si vos haces la cuenta, la mitad que no vota claramente repudia a ambos, porque si no iría a votar alguno. Esa es la mitad que no vota. Y de la otra mitad que vota, una parte repudia a uno, una parte repudia a otro. Entonces creo que lo que gana es el repudio a ambos. Y un poco también ese es el desafío nuestro, porque que el repudio no sea canalizado con gente que no va a votar y gente que se queda en su casa, sino que el repudio a ambos sea canalizado con una expresión que no sea simplemente la no participación, que no significa nada concreto, sino que sea participar con una lista que tiene un programa en defensa de los trabajadores, que dice concretamente no a la reforma laboral, sí a que suban las jubilaciones, Sí. basta de ajuste a la salud, que suba el salario municipal, que tiene un programa de trabajadores y no simplemente no ir a votar. Yo creo que fue una respuesta sin respuesta, pero creo que es a ambos lo que más crece el repudio. Sí, La yo idea. observo lo mismo. Sí, lo que dice Flor observo exactamente lo mismo. La gente te dice como, no, bueno, mirá, capaz que alguno te viene y te dice como, yo lo voté a Milei, pero el desencanto es generalizado. Y es esto, ¿no? Como se cristaliza en esa no participación, y en nuestro caso lo que decimos es, bueno, los llamamos a que se sumen a apoyar una lista que está conformada por trabajadores y que el programa que es un programa de los trabajadores, se ve todos los días en la calle. Digo, porque le ponemos el cuerpo al Garraham, a los trabajadores de Georgalos, a los trabajadores de Seco, acompañando la lucha de Morbillo. Bueno. Ahora, Hay algunos perdón. mensajes, sí. No, que eso no significa que para nosotros hoy el enemigo principal es quien dirige el Estado Nacional, es Milei. Digo, nuestro enemigo principal como persona que me levanto todos los días para organizarme en función de Sí. que todos los pibes tengan para comer, que lo que uno desea capaz de la humanidad, el enemigo central es Milei, pero también porque hoy gobierna el Estado Nacional. Ahora, en una elección provincial es claramente necesario hacer un balance que mismo desmentir el balance que hace falsamente Kicillof de la idea de que el peronismo es un escudo para que no entre el ajuste del Milei a la provincia de Buenos Aires, porque ese planteo es casi un descanso. Cualquier habitante de la provincia de Buenos Aires siente clarísimo cómo no solo llega el ajuste de Milei, sino que Kicillof aplica el suyo. Nosotros dos somos docentes, el peor salario docente, creo que entre los 3 peores salarios docentes del país, la provincia de Buenos Aires, el Kicillof. Baradel, el mejor amigo de Kicillof. Tal cual. Llegan Iba a decir eso. algunos mensajes, te corto, Sofía, un segundito. Algunos mensajes de la gente. Che, qué lejos me quedó la computadora. A ver, un segundo. Vamos, chicas y chicos, sigan luchando. A Sofía la banco a muerte. A ver, ahí. ¿Cuál es la propuesta de la izquierda para la educación? Hice un mensaje por aquí. Y comenzamos con esa, si quieren. No sé si desde el Consejo Deliberante, permítanme, cuál es la injerencia, ¿no? Como posibles concejales o concejalas, cuál es la injerencia en la educación. Tengo entendido que es una competencia que, que es del consejero escolar, pero bueno, ustedes son los docentes, sabrán más que yo.
Sí, No sé si vamos a empezar por el lado del salario, que es lo que veníamos tomando, y después ir desprendiendo a otras Perfecto. cuestiones. Eh, el tema, por un lado tenemos el tema del salario. Nosotros tenemos muchísimos docentes con muchísimo pluriempleo, tomando un montón de horas para poder llegar a fin de mes, y en esas condiciones, sin un salario que alcance la canasta básica familiar, vos no podés dar una educación de calidad, y eso es muy básico, no hace falta desarrollarlo mucho. En este sentido, lo que decía Flor, de que el gobierno de Kicillof no funciona como escudo, y el tema de Baradel, ¿no? Eso es muy claro en la docencia, porque incluso cuando nosotros vamos a las asambleas del gremio, eh, los que son de la Celeste, que están alineados con Kicillof, te Sí. dicen, no vamos a hacer un paro por nuestro salario, porque a ver Pero, si lo Sofi, perjudicamos a Kicillof. perdón, perdón. Yo Sí. siempre me pregunto y escucho, ¿no? El paradigma de los docentes que merecen un mejor sueldo, que merecen ganar más, que merecen una valorización mayor y demás, y aparece Baradel. Y la pregunta que me hago, desde, a ver, como ciudadano común y corriente, es ¿por qué se sigue ganando la selección de Baradel? Y si están tan mal los docentes, digo, ¿por qué no siguen votando? Mira, yo creo que hay dos razones. Punto número uno, el nivel de deslegitimado que está Baradel y el SUTEBA hace que la mayoría de los docentes no estén afiliados al sindicato y por ende no puedan votar. Ujú. Dos que tienen un aparato enorme, así como vos decís con los intendentes, un nivel de... En Matanza nos han hecho un fraude escandaloso para quitar el sindicato que tenía la multicolor, digo, juega eso, pero realmente si vos vas a las escuelas, lo que aparece muy fuerte es mucho docente que puede llegar a plantear el problema salarial, plantear el problema de la burocracia en el sindicato, pero claro, no quiere que ese sindicato le saque parte del sueldo todos los meses y después ni siquiera va a luchar por su salario. Entonces no está afiliado, entonces después no puede votar, así que llamamos a todos los docentes a afiliarnos, estar afiliados para poder votar y a echar al burócrata ladrón de Baradel del sindicato, recuperar los subtebas para poder pelear no solo por Tal salario cual. docente, sino por presupuesto Pero, para la educación, que van ¿y de a la mano. quién hay que votar? Digo, ¿quién es, si no es Baradel, cuál es la otra figura fuerte que podría ser una opción? Bueno, Romina del Pla, justamente, que es la candidata hoy por la primera sección, es quien condujo, fue secretaria del Suteba Matanza mientras lo dirigía la multicolor, y yo creo que es una docente hoy, sí, de hecho sigue ejerciendo, fue diputada y sigue ejerciendo hoy como directora ahí en Matanza y conoce de primera mano todos los problemas que tiene la educación, y no solo eso, sino que tiene los ovarios para enfrentar hasta burocracia podrida y un programa político realmente de defensa del estatuto docente, de defensa del salario docente y además la defensa de la educación, porque justamente lo que el gobierno quiere desligar, no solo este gobierno, lo han hecho en muchos otros gobiernos que bardearon a la docencia cuando paraba, lo ha hecho el falso zurdo de Grabois, cuando dijo que el docente que no iba a clase había que mandarlo al paredón. Pero lo que quieren hacer es generar la situación de que la lucha por el salario docente está escindida de la lucha por la calidad educativa. Como que fuera, bueno, los docentes peleando por su interés en vez de defendiendo la educación, cuando justamente Ahí la necesidad de crearlo. Va sí. muy de la mano. Cuando me Va muy dijiste de la mano. La Grabois, gente que no llega a fin de mes tiene que diversificarse, tiene que trabajar en 18.000 cargos, en el medio no podés preparar las clases o corregir o hacer lo que tenés que hacer, digo, lo que hace a esa calidad educativa. Y además de las reformas, digo, ahora tuvimos una reforma en secundarios y después están las condiciones de las escuelas y que, no sé, ahora por ejemplo tuvimos una hora polar y muchas escuelas sin gas, sin estufas. En una de las escuelas donde yo trabajo, enchufábamos la calefacción y saltaba la térmica, todos los nenes con frío, que se enferman. Digo, eso también hace la calidad educativa. Y eso tiene muchísima injerencia en los gobiernos provinciales, en los gobiernos municipales. Eh, es clave. tengo un juego, chicas. Es el juego de las cartas, una dinámica que solemos hacer. Si se animan, rápidamente, es como una especie de azar discursivo. Bien. Antes, decirle a la gente que está del otro lado,
que pueden sumarse a este diálogo, pueden dejar su comentario, lo vamos a ir leyendo, su comentario, su saludo, su opinión. Este es el juego de las cartas. Ah, cuando dijiste Grabois, sabes que la otra vez estaba hablando con un peronista y no me acuerdo que le envío una frase de Grabois y me decía, no, ese no es peronista, es de izquierda, es muy zurdo. Y ahora que te escucho decir que como que no es tan zurdo como al final Grabois, digo, es como medio ahí, como que quedó en el medio de la izquierda y la derecha, No, digo. bueno, viste que, qué sé yo, los peronistas también dicen que Alberto Fernández no es peronista, viste, cada uno se abre del que se quiere abrir, como total. Pero de todas formas, yo creo que hoy justamente Grabois la función que cumple, está claro que más allá de cualquier, qué sé yo, si él se autopercibe izquierdista, no se autopercibe izquierdista, no es de mi importancia, pero lo que sí me parece que es elemental es que el rol que juega hoy Grabois es intentar contener un rechazo por izquierda a la política justamente del peronismo y la derecha, porque si vos te fijás, las listas del peronismo están ultraderechizadas. Es lo que te digo acá, por ejemplo, hasta un sector que ha sacado 30% en una interna lo borran y dejan todos funcionarios catopodistas. Entonces, qué pueden hacer para evitar una reacción por izquierda de rechazo a eso? Bueno, figuras como Grabois, esa es la función que cumple. Entonces, claramente su discurso está a Sí, la sí, sí. izquierda de Massa, eso está claro, porque el tipo dice fuera yanquis de mierda, en cambio Massa dice hola yanquis hermosos, pero finalmente si vos vas y te fijas en la realidad, que eso es lo que hay que mirar, porque Grabois ahora dice que él es el que enfrentó a Milei y Massa no lo enfrentó, a Milei no lo enfrentó ni Massa ni Grabois, es una desgracia, pero es una realidad. Cuando se votó la ley bases, Grabois no estaba, cuando reprimen a los jubilados todos los miércoles, Grabois no está. Patria Grande no ha hecho nada para enfrentar al gobierno de Milei, ni absolutamente nada, sino que justamente integraron el gobierno de Alberto Fernández, llamaron a un montón de juventud con planteos más bien izquierdistas a votar a Alberto Fernández como salida al problema del macrismo, que finalmente fue un fracaso y llevó a esta reacción por Sí, derecha que sí, fue sí, sí. Milei. Así, ese creo que es Perdón. el rol que cumple finalmente, más allá de que, bueno, puede estar a la izquierda de Massa, sí, qué sé yo, no es muy difícil, quiero decir. Vamos con el juego de las cartas. Antes, ¿saben que una amiga docente también, de izquierda, digo, compatible con ustedes, me acaba de decir que el flyer que subí dice 5 de agosto? 5 de agosto es mañana. Digo, un error, Nos adelantamos. vale, vale la pena aclararlo. Miren, el juego de las cartas consiste de esta manera, chicas. Tenemos algunas cartas con nuestro logo, otras que son blancas, pero en definitiva cumplen la misma función. Comenzamos con vos, Sofi. Yo voy a mezclar, vos vas a decir basta, voy a dar vuelta a la carta y vas a tener 30 segundos más o menos para decir qué pensás de la persona que vas a ver. Uy, ¿Dale? Honestidad brutal, por favor. Lo primero que te salga. dale. Empiezo a mezclar, vos decís basta y doy vuelta. Vamos. Lo que sí aviso que veo medio pixelado, así que Ok, tal vez me tenga... acerco un poco más. Dale que termina, Sofi. Basta. Ok. La última. ¿Qué pensás, Sofía Gotic, candidata a concejal en José Cepaz, del expresidente Alberto Fernández? Y lo que dijo Flor hace un rato me parece que es clave. El desastre que fue el gobierno de Alberto Fernández dio lugar a que hoy por hoy tengamos, bueno, ese descontento con el peronismo que canalizó, se canalizó en el voto a Milei. Así que, nada, me parece eso. Un fracaso. Perfecto. Vamos con vos, Flor. Alberto lo dejamos a un costado. Mezclo un poco más. ¿Qué tal los mates? ¿Dulces o amargos? Amargos, amargos, Amargos. tan ricos, Yo tengo la dulce en concepción de que los docentes toman mate todo el día con yuyo, lavado, frío total. y toman igual. ¿Es así? Yo lo estoy tomando Exactamente. amargo porque acá tengo un hermoso muchacho cebándome mate amargo, ¿Ah? pero yo lo puedo tomar con yuyo, con coco, ¿Viste? eh, Toman como viene. todo, Con todo, todo. total.
Chúquer, ponerle Chúquer todo lo que la gente fundamentalista del mate amargo odia, todo eso me gusta. Vamos, En docente. Bueno, va. basta. Ok, queda esta carpa. Doy vuelta. Vamos a ver. A ¿Qué ver. opinas, Flor, de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, bien. ¿Qué opinas? Pienso que voy a plantear antes, me voy a atajar antes, pienso que en este momento no debería estar proscripta Cristina Fernández de Kirchner. Hemos repudiado nosotros como partido su proscripción, pero ¿qué opino de ella como dirigente política, expresidenta, ex vicepresidenta? Es que con un discurso supuestamente nacional y popular ha encabezado y ha dirigido un movimiento que ha sido funcional a sectores eh, de capitalistas, empresariales, y no han llevado a la emancipación del pueblo trabajador de esos sectores, queriendo, que más allá del discurso nacional y popular, fue vicepresidenta del gobierno de Alberto Fernández y le cabe la responsabilidad no solo de ese armado político que gobernó, que fue un fracaso y que se silenció durante todo el gobierno, sino que decidió armarle las listas a Milei en la provincia de Buenos Aires como parte de su campaña electoral, que finalmente lo llevó a Milei a estar en el poder, y que ahora durante todo el gobierno de Milei no ha tenido un discurso ni una acción en pos de enfrentar ese gobierno y querer frenar todos estos atropellos del gobierno que implican cosas que no son revertibles. O sea, cuando Milei quiere cerrar el Garrahan, no es revertible, no va a venir un gobierno peronista a revertirlo, porque de hecho ya lo vimos con el macrismo, echaron miles y miles de trabajadores del Estado, vino Alberto y no lo resolvió. Entonces, es falso y digo, es mucho más difícil Cristina que Alberto, porque todo el peronismo lo bardea Alberto mismo, porque fue medio el chivo expiatorio del gobierno de mierda de Alberto Fernández. Pero yo no voy a tener pelos en la lengua en decir que Cristina tiene total responsabilidad de ese gobierno, total responsabilidad de ese gobierno, total. Entonces, está buenísimo que los peronistas todos digan, no, Alberto fue un fracaso, y acordamos todos como chivo expiatorio, pero quien es supuestamente dirigente nacional y popular fue vicepresidenta, no dijo nada durante todo ese gobierno y permitió que generara la reacción por derecha, y hoy presentan como forma de enfrentar al gobierno de Milei simplemente quedarnos todos calladitos, dejar que pase la reforma laboral, la destrucción del INTI, la destrucción del Garrahan, la destrucción del salario, y después votar bien en las urnas por un recambio electoral para tener un gobierno que finalmente no va a escapar a lo que han hecho sus gobiernos toda la vida, que es, hasta en sus propias palabras, pagar serialmente la deuda al FMI y finalmente someterse a esa agenda política que básicamente hoy implica la destrucción de nuestro país. Mm. Me quedé sin aire yo por vos, Flor. ¿Cómo hablas? Sos larguera. Sí, es 30 porque segundos era. soy muy larguera, ¿no? Sí, yo Eran cuando dijiste 30 segundos. Yo Denle un agregaría mate. algo más. Muchachos, No denle sé un si me mate puedo a Florencia. Fernández es más fácil porque y lo porque dice es todo el mundo. pero además, Cristina no solamente no enfrentó la reforma laboral, sino que escribió una carta planteando su propia reforma laboral. Dijo, bueno, modernización laboral, es reforma laboral también. Así que sí. Vamos, Sofi, vamos con vos. Una carta más. 30 Bueno, segundos, Sofía. Yo te veo más disciplinada, no como Florencia. 2 minutos. Vamos, Sofi. a ver. Bueno, basta. Ok. A ver. A ver. Che, todas complicadas, pero les prometo que hay variedad, ¿eh? Después les muestro las otras opciones. Pero, ¿qué opinas, Sofía, de Sergio Massa? Está ahí como atajando un penal. Bueno, Sergio Massa también, digo, nosotros cuando fue el balotaje, nos llamamos a votarlo. Porque en definitiva es el que acuerda con Estados Unidos, es eh, no resulta nada muy diferente, ¿no?
no, para nada. Fue ministro de Economía y, bueno, pudo haber sido él, por poquito, el presidente hoy de todos nosotros, por Sí, te poquito. digo, Y pagaría igual al FMI, y igualmente tendría sus acuerdos con Estados Unidos. Eh, hay que ver dónde termina, ¿no? Scioli está ahora como parte del gobierno de Milei. Preguntá Tal por Castillo, cual. ¿qué En pasa? su momento también, sí, sí. Scioli era la otra opción, el mal menor y no sé qué cosa, y ahora está totalmente incorporado al gobierno de Milei, como otros Un, pe- peronistas. un peronista libertario, dijo. Mm, Vamos, Flor, Dale, la esto lo hago última, más segunda y corto. última. Agarro los pedos. 30 segundos, Florencia, por favor. Te lo describo en una palabra. Che, que me aparezca como un liberal. O sea, no tengo Pará, problema. pará. Reconozco que por ahí hay que actualizarlas un toque, pero hay variedad. Vamos. Basta. Bueno, La que quieras. La izquierda, vamos con la izquier- izquierda. izquierda. A ver, ¿qué opinás? Los dioses te han escuchado. Si vos ves que yo empiezo a guiñar del ojo es porque 30 segundos. Bien, Karina Milei, perfecto. Como que redondo. de una. Karina Milei. ¿Vieron el tema de señor presidente? No, se me van a denunciar si digo esto. Señor presidente, si yo no soy mujer, ¿por qué tu hermana parece una travesti? Amor. Eh, Karina Milei creo que es uno de los componentes elementales del gobierno, el peor gobierno que yo viva en este país. Es un componente elemental realmente de el gobierno más nefasto, antiobrero, que por lo menos desde que yo estoy viva, lo que vi. Así que eso. Gracias, Flor. Hasta aquí estamos. Si quieren, hacemos una más cada una. Dale. ¿Una bueno, más? ¿Se la bancan? Vamos, Estoy. ¿eh? Podemos decir tipo, describirlo en ¿Cómo? podemos resumir, tipo, describir a la persona en 3 palabras. También, sí. Sí. Yo les doy 30 segundos. Ustedes pueden Bien. con un gesto de gesticulación también pueden responder como quieran. Vamos, Sofi. caras. Va. Basta. Ok. Esta carta, bueno, ha tocado variado, me parece, para ustedes. Tercera y última. Antes, un saludo. Dice, saludos desde Tierra del Fuego. Aguante el Po en el Fitu. Polo obrero en el frente izquierda, ¿verdad? Es así. Puede ser Partido Obrero también, veo. Puede Partido ser Obrero, rápido. Polo Partido obrero, polo obrero, sí. Sofía, ¿qué opinas de este señor? Javier Milei. Eh, que está haciendo pelota todo. eh, Eso básicamente sería un resumen. Que se Y prepare que se le viene. que se tiene, sí, 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 sí. Se debería, no es compatible, no es compatible con ninguno de nosotros, para nada, porque ha atacado educación, salud, ha atacado a las organizaciones sociales, eh, nada, es un gobierno incompatible con la clase obrera, con todos los trabajadores. Ok, Sofía. Vamos, Flor, con la última. A ver, vas. Basta. Ok, esta carta blanca. Bueno, presidente de la Cámara de Diputados, señor Martín Menem. No. Bueno, otro, un ajustador serial, rey de la casta. Lo definiría así. La personificación de la casta política. Ok, gracias por la brevedad. Les voy a mostrar, chicas, las otras opciones que había también, para que vean que había un poquito de todo. Patricia Burrich, actual ministra de Seguridad. Tenemos a la CGT. Sí, no, directamente. CGT ¿Cómo? entregado.
Una palabra para cada uno, ¿eh? Está buena eso. Está buena esa dinámica, no lo había pensado. Patricia, la CGT, Entrega. Menem, el menemismo, representando el menemismo, Privatización. Brutalidad. Daniel Scioli, guiñándote el ojo. No, o sea, el que más nos ayudó y nos dio la razón por haber votado en blanco, te digo, porque cada vez que me recriminan haber votado en blanco en el Tal cual. 2015, papi, ahora Scioli está con Milei, ¿qué iba a ser de la presidencia de Scioli? Así que gracias, Scioli, por mostrarle a la población el nivel de traición que puede manejar el peronismo. Miren, Invotable. Victoria Villarroel, la justicia, ¿no? Mira, lista. Como la Suprema Corte de Justicia, posible candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, expert, Cínico, Máximo Kirchner, chanta. Nicolás del Caño, Bien, bancamos. Frente de izquierda. Trabajador, lucha. Macri, fracasado. Gato. Fracasó. representando al radicalismo también lo tenemos a Lustó, Ajustador de la educación pública. y por Mal. último el señor Axel Kicillof. Colador. Colador. El escudo te funciona mal, Kicillof. Bueno, había bastante variedad, tenés razón. Había, sí, un picadito. Había un poquito de todo, había también instituciones, tenemos más, a veces solemos elegir un par porque si no, no me dan las manos de tantas cartas. Dijimos 25 minutos, chicas, ya vamos como 45, la verdad que no queremos robar más tiempo. Hace un ratito estaba su presidente, Javier Milei, anunciando en cadena nacional estos temas vetados, como el tema de la discapacidad, como el tema... ahí va. La jubilación y La jubilación. La ley universitaria, de financiamiento universitario. Sí, el miércoles sí. vamos contra... Dame un segundo, los anuncios ya para ir redondeando y lo vamos haciendo bien circular. Preguntarles, a ver, último ping-pong cortito para no robarnos más tiempo. Sofi, ¿cómo te ves en José Paz? A ver, faltan 30 días. Prima el peronismo, pero también hay una grieta, ¿no? Como que ustedes vienen haciendo el trabajo de hormiga hace tiempo, es algo que yo admiro mucho de la militancia, del frente de izquierda, lo digo como conceptualmente, el trabajo que se hace en las universidades, el trabajo que se hace con los trabajadores, pero digo, faltando 30 días en esta especie de cuenta regresiva, ¿te tenés fe? Digo, y decías algo, no me acuerdo qué decías de Cristina Kirchner, algo muy, muy, muy duro, digo, o de Alberto, no me acuerdo de qué carta te tocó. Digo, me imagino sentada, ¿te imaginas sentada en el Consejo Deliberante de José Paz diciendo el gobierno de Alberto y de Cristina fue el peor de la historia? Digo, con todos, ¿no?, los muchachos al lado. Mira, nosotros hemos tenido una banca en el Consejo que ocupó una compañera tremendísima luchadora, Sandra Becerra, y hemos llevado al Consejo todos los reclamos de los compañeros y las compañeras en los barrios, así que en esa me veo, que es en lo que tenemos nuestras bancas, siempre al servicio de los trabajadores que viven ahí. Y si hay que decir algo con respecto a eso, porque hay que hacer una denuncia determinada o lo que sea, sí, por supuesto. Sí. Y en tu caso, Florencia, también en este catopodismo, y faltando 30 días, ¿cómo la ves? Digo, ¿hay confianza? ¿Hay, por supuesto, la convicción que sí? Eso total. Me imagino en el Consejo Deliberante exponiendo la cantidad de curro que va a haber dentro de ese Consejo Deliberante y llevando, primer proyecto que ya, el aumento del salario municipal ya. Segundo, contra todas las exenciones que hay de impuestos a las empresas para que se asienten en San Martín y lleven una precarización atroz
pagando bajísimo salario, la urbanización de los barrios, me recontra imagino. Te Ahora, vas a ganar mi muchas. expectativa en esta campaña está tanto en entrar yo en el Consejo Deliberante, Ujú. que ojalá me reimagino y resto Sí. pero Sofi es la primera candidata a la lista del Frente de Izquierda, yo soy la segunda candidata porque tendrían que entrar dos concejales en San Martín, digo, Bueno, no, la verdad que no está pero la en términos numéricos, sí a fondo mira, para entrar en el Consejo y a fondo por una gran elección del Frente de Izquierda que muestre un rechazo a el gobierno de Milei fuertísimo, porque la izquierda, de izquierda es quien ha enfrentado más al gobierno de Milei en la calle, y que muestre también Nadie. un repudio al nivel de colaboración que está teniendo el peronismo con este gobierno de Milei y un repudio al ajuste que está aplicando en la provincia de Buenos Aires. Así que esa es más la expectativa. no sé qué números, qué estadística manejan ustedes, pero el Moreno, por ejemplo, en la elección, no esta que pasó, en la anterior, no recuerdo cuál, si en la del 2023 o 2021, entraron dos concejales del Frente de Izquierda Mm. y Moreno Sí, también es un municipio populoso, digo, tal vez puedan entrar dos también en San Martín, total, digo, eso, esa- sí, digo, total. Sí, sí, Hay que si se dejar. pueden llegar a sí, ganar muchos enemigos, digo, dentro del Consejo Deliberante. tenemos más. Pues tenemos muchos amigos. Imagínate la cantidad de población trabajadora de San Martín que quiere meter un proyecto en ese consejo deliberante. ¿Sabes la cantidad de Tal cual, barrios de San Martín que el intendente Tal anuncia cual. obras y popular y no tienen ni luz? Olvídate. tal Una cual. gana de entrar en ese consejo deliberante. Chicas, quedan últimos minutos. A la hora se nos corta Instagram, a la hora ya nos corta el vivo. Y antes de terminar, y agradecerles, por supuesto, preguntarte, a ver, vos, Sofi, ¿qué actividades tienen por delante en estos días? ¿Qué hay en José Cepaz? Y tenemos muchísimas recorridas por los barrios para ir hablando con los compañeros, con las compañeras. Tenemos muchísimas volanteadas. Tenemos también pendiente ir a varios de los hospitales de la zona en función de seguir alimentando la lucha por el Garraham. Así que sí, esa es un poco la perspectiva. Y en el caso tuyo, Flor, ¿qué hay en San Martín? Bueno, mañana tenemos al Centro de Estudiantes del que soy presidenta para votar todo un plan de lucha de la universidad, uno de los ejes de ataque del gobierno, y ahí también discutir un poco la agenda de la situación de la ciencia y técnica. Mañana tenemos una movilización muy fuerte, desde las 12 del mediodía va a haber un acampe frente al Polo Científico en Palermo, el miércoles, perdón, me estoy confundiendo. El martes es la asamblea, el miércoles, gracias, el miércoles es la CAMPE frente al Polo Científico. El miércoles también va a haber una movilización al Congreso, porque justamente se va a discutir si se rechazan o no se rechazan el veto de Milei a estos distintos proyectos, así que a defender las jubilaciones, el salario, la universidad, a esa movilización. Y después tenemos el 16, que voy a aprovechar para invitar, el 16 un plenario un encuentro donde va a haber trabajadores formales, informales, docentes, trabajadores de distintos sectores en Ocupados, lucha, desocupados. ¿Dónde? docentes en lucha, vienen por ejemplo de ATEN de Neuquén, van a estar los trabajadores del Sunda, van a estar los trabajadores del Garrahan, van a ¿Dónde será? estar los trabajadores, bueno, de Morbillo, de Seco, que están en lucha contra los despidos, trabajadores universitarios, que justamente tiene la intención, uno diría, bueno, ¿por qué se juntan en medio de campaña electoral a un plenario cerrado en las facultades sociales, en la facultad de la UBA, en vez de salir a volantear? En la UBA, Tiene que ver ok. con esta característica. Ujú. Es una característica del Frente de Izquierda. Nosotros la elección no es solo que más gente nos vea la carita y que más gente la vea la carita a Romina, sino que más gente Sí, se organice. Para nosotros es elemental que si llegamos a la elección mejor organizados y con un gran encuentro de todos los sectores en sí. lucha, para que los trabajadores saquen más cantidad de trabajadores, la conclusión de que tienen que pasar por arriba de la burocracia sindical entreguista y luchar contra el ajuste de este gobierno, mejor parados llegamos a la elección. Así que bueno, invitar el 16 a ese plenario. Totalmente. Bueno, Muy faltan importante. 30 días nada más. Cuenta regresiva prácticamente. También harán, y con esto ya me voy despidiendo, alguna invitación a la gente por el tema de los fiscales voluntarios. Sí, todo el que se quiera sumar a fiscalizar por el Frente de Izquierda, por una alternativa de los trabajadores,
es bienvenido, bienvenida. No sé, en principio de eso, se pueden comunicar con cualquiera de nosotras. Sí, Sí, total. incluso si quieren charlar. Así que la fiscalización es elemental, que se anote gente que quiera defender la voluntad de la gente de votar a la izquierda, hacerlo porque tanto en San Martín como en José Cepaz, si no tenés fiscal, te desaparece la boleta. La boleta, Así directamente. que es elemental tener fiscales en todas las escuelas. Esto se ha llamado Te conozco en 25, bueno, te conozco en casi 55, nos extendimos un poco bastante. Agradecerle, chicas, por su tiempo, gracias por la predisposición, por la buena onda. Sin más, seguramente podríamos estar charlando una de sus actividades como para poder hacer alguna entrevista en persona también, ahí, si es posible. Mi nombre es Dan Carrizo, esto es Periodismo en Red. Tuvimos la posibilidad de charlar con dos protagonistas de esta campaña política 2025, Sofía Gotic, José Cepaz, Florencia Sarmiento en San Martín. Los últimos segundos, el último minuto es para ustedes, para que puedan decir lo que quieran. Flor, si querés comenzar vos. Dale, bueno, sí, gracias por la invitación. Hicimos 50 minutos, que son 25 minutos cada una, capaz que ahí Claro. sumamos. Sí, sí, eso iba a decir. Pero muchísimas gracias por la invitación. Invitarmente a la gente a participar de ese gobierno de Milei enojado con el peronismo por haberse mandado a guardar y no enfrentar al gobierno. No vayan y voten a ese peronismo entreguista y los feliciten avalando esa política, sino que vayan y voten al Frente de Izquierda, que no se queden en su casa, que es mejor ir y llevar un voto por un planteo en defensa del salario, en defensa de la jubilación, en defensa de la educación pública, en defensa de la ciencia. A eso vamos a esta elección, y principalmente también organizarse para derrotar y echar al gobierno de Milei y derrotar también el ajuste de Kicillof. Perfecto. Sofi, ¿algunas palabras finales? No, bueno, agradecerte de vuelta por invitarnos, por la calidez y la dinámica. Eh, y bueno, nada, también invitar a organizarse, a sumarse a las actividades, a sumarse al plenario, que va a ser muy importante. Así que nada, eso. Invitar a organizarse, cada uno también sabe cuáles son las problemáticas en sus lugares de laburo, y vamos en defensa de todas las reivindicaciones de los trabajadores. Chicas, gracias por su tiempo, gracias a la gente que está del otro lado. Espero que la hayan pasado bien y el mayor de los éxitos en estos días que quedan de campaña. Adiós. Muchas gracias. Gracias, muy bueno, gracias.